Te doy la bienvenida a otro episodio de Vida Contigo, este espacio que procura llevarte información sensible para que puedas construir tu mejor versión en bienestar. Hoy estaremos hablando de separación por las buenas, pero antes de entrar en ese tema, quiero invitarte a que si estás pensando o estás transitando esta reconfiguración familiar, busques ayuda. No intentes hacerlo solo o sola, porque va a ser mucho más difícil transitar el camino. Quiero acercarte a una plataforma que conozco desde sus inicios, que es Opción Yo, que está conformada por cientos de profesionales, terapeutas, coaches de distintas nacionalidades, de distintas formaciones, en distintas partes del planeta, es decir, que se adaptan a tu horario, en donde conseguirás la persona sensible y formada para acompañarte en este transitar, que sin duda va a ser mucho más fácil si lo haces de la mano de ese profesional que vaya llevando la lamparita en medio de la oscuridad. Entra en el link que te dejo aquí en la descripción del episodio y déjate acompañar para que esta separación pueda ser un camino de crecimiento. Dicho esto, quiero darle la bienvenida a mi invitada el día de hoy desde Bogotá, Juanita Boada. Juanita, bienvenida y gracias por estar aquí. Vida, gracias a ti por esta invitación. Me siento muy honrada y muy contenta de hablar de estos temas complejos de los que no muchas veces se habla. No muchas veces se habla, pero ocurren cada vez con más frecuencia, así que creo que es justo que las personas se acerquen a fuentes sensibles de información. Antes de entrar en la materia, siempre le pido a los invitados que nos cuenten con qué se identifican de ellos mismos en este momento, Juanita, porque yo puedo empezar diciendo que eres abogada, que te formaste en logoterapia, que acompañas a las familias, pero muy probablemente haya algo mucho más preciso que tú misma puedas decir. ¿Quién es Juanita Boada en este momento que estamos haciendo este episodio? Wow, y después de tantos años de acompañar familias, yo creo que yo soy una persona que coge la mano, o sea, una persona que acompaña. No más que eso, a veces la gente viene y supongo que te sucede lo mismo con habidos como de tener respuestas, soluciones, tips, y no, por ahí no es. Es como abrazar, acompañar, cuidar en un momento de duelo muy complejo. A veces me siento un poco mamá en el sentido del abrazo, más que eso, del abrazo. Entonces, mi intención es acompañar a que las personas se hagan preguntas existenciales en momentos complejos y puedan ser la mejor versión de ellos mismos. Qué bueno y qué alivio, porque además has escrito y has puesto en este libro todo este transitar que te ha traído tu propia experiencia y el acompañar a otros, y es que haces una propuesta amorosa, disruptiva y poco frecuente, que es la disolución de ese vínculo conyugal desde el amor y desde el agradecimiento. ¿Cómo puede una pareja que decide ya no ser pareja transitar este proceso doloroso y para el cual nadie se planificó desde ese lugar de sanidad y aceptación? Arrancando por ahí, reconociendo que es un duelo y que duelo viene de la palabra dolor, que puede ser uno de los momentos más complejos y duros de la vida, pero como plantea Víctor Frankl en la logoterapia, hay varios tipos de sufrimiento. Hay un sufrimiento inminente, que es aquel que nos pasa por encima, que nos sobrecoge. Hay un sufrimiento innecesario, que es aquel en el cual nos perpetuamos muchas veces, como por ejemplo mantenernos en una relación en la que no hay respeto o no hay amor o no hay afectividad o no hay conexión, etcétera. Pero hay sufrimiento necesario. Un divorcio o una separación por las buenas es poder transitar el sufrimiento necesario, que es aquel que tenemos que vivir para un mayor desarrollo, para un regalo escondido, para algo bueno. Ejemplo, un parto. ¿Sí? Ejemplo, ir a la dentistería. Y lo digo con el respeto a los odontólogos, pero eso uno dice, bien, viernes, día de dentistería. Sí, pero yo lo hago porque tengo que cuidarme. El parto puede ser muy doloroso, pero puede llegar a ser el momento más feliz de la vida. Entonces, una separación por las buenas es reconocer que en un duelo yo también puedo ser la mejor versión de mí mismo, empezando por reconocer cuáles son esas emociones que voy a transitar, hacerles frente, abrazarlas y
cuidar a todos los que están alrededor. Qué difícil y qué retador, porque probablemente las personas que optan por una separación por las buenas son muy buenas personas que a lo mejor han construido una muy buena relación y un muy buen vínculo, pero se dan cuenta que su mayor fortaleza quizás estaba en la paternidad, en la crianza y no tanto en la pareja, ¿no? Y a veces estas familias, estas parejas deciden separarse, pero no hay un punto de tensión, no hay un punto que genere rabia, que a veces es el motor que acciona la salida, ¿no? ¿Cómo has visto tú que se le dificulta a una pareja separarse desde el amor cuando no hay un evento como una infidelidad, como una ruptura por una traición o por un evento que te haga como más fácil la salida? Porque separarse habiendo amor, separarse desde la conciencia, lo hace todavía como mucho más demandante de un nivel de madurez que a lo mejor se escapa por momentos. Mira, es clarísimo lo que estás diciendo. Muchas veces cuando hay ese cariño y está uno despierto y hace el proceso es muy dual. Es muy dual porque uno podría pensar, pero si nos entendemos bien, si podemos comunicarnos, si hay este cariño, ¿por qué habríamos de separarnos? Entonces es una decisión que pone a alguno de los dos en un lugar muy difícil, ¿no? Y es en el lugar de, pero no, ¿qué nos faltó? ¿No eres capaz? ¿Por qué no podemos luchar más? Y a veces, y yo lo veo aquí en consulta, es más fácil lo del lugar de la víctima. El lugar de me fueron infieles o me fueron infiel o hay un problema económico muy grande o hay una violencia intrafamiliar, donde yo me puedo resguardar en ese lugar de cuidado, digámoslo así, donde me van a abrazar una cantidad de personas o de circunstancias porque alguien me dañó y ahí incluso puede ser más fácil transitar el dolor al principio, pero no necesariamente va a ser una separación tan consciente. Entonces, fíjate que es muy dual, porque en una separación donde hay cariño, donde hay respeto, si bien puede uno estar muy despierto para hacerlo, uno está todo el tiempo en la duda, ¿no? ¿Debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? Tengo un montón de creencias que también me dicen que hay una familia, la familia se va a romper, los hijos van a sufrir, ¿no? Entonces es una lucha de una creencia sociocultural, de algo lo cual yo también me comprometí, de una promesa que hay con alguien, de algo que era un statu quo, ¿no? Y cómo hago con toda esta carga un camino bonito, ¿no? Entonces requiere de uno estar muy despierto, requiere de uno un trabajo acompañado, en donde me puedan guiar, donde me puedan coger de la mano, donde me puedan acompañar, donde yo tenga información importante, que eso es lo otro, ¿no? Cuando uno se va a casar, por ejemplo, hace toda una parafernalia hermosa, ¿no? Planea un matrimonio, elige una ropa, una comida, incluso contratamos personas para que nos ayuden en esto. ¿Por qué cuando vamos a tomar una decisión tan importante no la honramos de la misma manera y nos acompañamos por personas o hacemos un proceso cuidadoso? Por eso incluso yo hablo de una preseparación para honrar, digamos, una nueva etapa de la vida. Que de hecho es el punto por el que empiezas, ¿no? La primera pregunta que te haces es, ¿estamos seguros? Y es parte del acompañamiento que tú ofreces, porque dices, yo no soy pro divorcio, yo soy pro matrimonio, pero definitivamente me veo obligada a preguntarles a ustedes qué tan seguros están, incluso en acompañarlos en la duda, en el proceso de la duda. Tal cual, yo creo que nunca estaremos 100% seguros, ni nunca va a haber el momento perfecto. Esos son dos principios que nos pueden ayudar un poco, porque no hay que esperar como ese momento eureka en que uno dice, no, 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 absoluta y 100% seguro. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque de todas maneras esto va a tener una trascendencia muy grande en nuestra vida. Pero sí es importante saber tomar decisiones con sentido. Justamente eso es lo que hace la logoterapia. En este caso, logo significa sentido, ¿no? Y cómo acompañamos a tomar decisiones con sentido, teniendo en cuenta si esto que estamos decidiendo, uno, eh, me llama, ¿sí? Afectivamente, si quiero estar ahí de pronto, si fuera una silla me sentaría en ella. Segundo, ¿esto es bueno para quién? Ya es algo más cognitivo. ¿Esto es bueno para mí? ¿Es sano? ¿Para quienes me rodean? ¿Qué implicaciones tiene? Tercero, ¿qué valores convoca? ¿Qué es lo valioso que yo voy a alcanzar al tomar esta decisión tan compleja? Y cuarto, ¿qué tareas tendría que hacer? ¿Qué tendría que asumir?
No hay decisiones perfectas y todas las decisiones implican una renuncia. Eso es muy importante. Yo siempre pongo el ejemplo un poquito suave, pero si me voy a comer el helado de vainilla, pues no me voy a comer el helado de chocolate. Y cuando yo elijo el helado de vainilla, pues tengo que renunciar a unas cosas, tengo que asumir un montón de responsabilidad. Entonces, lo bonito de este proceso de tomas de decisiones es que me pone a verme cómo estoy, cómo lo estoy viviendo, qué quiero aprender de esto. Si esto fuera una maestría para mis hijos, ¿qué les quisiera enseñar a través de mis propios actos, ¿no? De esta decisión? Les quiero enseñar coherencia o les quiero enseñar a amar, porque este puede llegar a ser, suena absolutamente irónico y dual, un acto de amor. Estoy convencida de eso. Y un acto de amor propio también, ¿no? Porque probablemente los hijos nos ven a nosotros como los proveedores del servicio crianza, pero no tienen tanta participación en vernos nosotros en el rol de pareja. Y a veces los hijos pueden decir, pero ¿cómo? Si ustedes se llevan tan bien, si nuestra familia funciona y camina tan bien, ¿cómo nos dicen esto, no? Y una de las preguntas que inevitablemente se hacen las parejas es, ¿cómo hago que esto impacte negativamente lo menos posible a mis hijos? ¿Es posible que no los impacte, Juana? No, lo primero es, y la palabra es muy bonita, lo primero es, los niños se van a afectar, de la palabra afectación, ¿cierto? Que es una palabra más neutra, en la cual mis hijos están vivos. Y si se ponen tristes, y si transitan un duelo, y si les da rabia, y si se frustran, y si hacen preguntas, están vivos. Y si se ponen tristes, tienen buena salud mental, ¿cierto? Uno lo que nos cuida de una depresión es poder transitar la tristeza y el dolor. Entonces, lo primero es que claro que nuestros hijos se van a afectar. Sin embargo, ¿cómo transitamos esto para que transiten, perdón, repetir la palabra, el menor sufrimiento posible o el sufrimiento necesario? Punto. Que les implique desarrollar también resiliencia, respeto, capacidad de frustración, ¿cierto? Entender cosas de la vida, aprender de las relaciones interpersonales, de una sana comunicación, de la coherencia, de lo que significa tener una relación de pareja, ¿no? Y ahí los padres son los que van a dar contenido a esa cantidad de información y de valores o de principios que le quieran inculcar a sus hijos. Entonces también es un momento de enorme crecimiento. Van a haber preguntas, de pronto al principio no tantas, eso es muy, muy particular, pero a través de la vida empiezan a aparecer preguntas y preguntas y preguntas, que es el momento de enriquecer la confianza entre padres e hijos, ¿cierto? La coherencia entre eso que yo digo y eso que yo actúo. Hablar de temas fundamentales, las relaciones, el amor, la entrega, el sacrificio, qué es ser familia, todo ese montón de creencias que les pasamos a nuestros hijos en la crianza. Bueno, pues esta es una manera muy bonita de enseñar conceptos de familia, por ejemplo. Entonces, sí, los niños se van a afectar, pero podemos acompañarlos, podemos abrazarlos, podemos conectar con sus emociones, podemos respetárselas, podemos darles espacio, teniendo en cuenta que en cada etapa del desarrollo se vive de maneras distintas, ¿no? Y ahora que hablas de etapas del desarrollo, me gusta mucho que en el libro incluyes recomendaciones por etapas, ¿no? Por ciclo vital. Entonces allí pueden encontrar recomendaciones de cómo llevar la conversación para niños y para adolescentes. Muchas veces la gran pregunta que nos hacen las familias es, ¿qué palabras escojo? ¿Cómo lo verbalizo? ¿Qué digo? Dame por favor un guión. Pues aquí está el guión. Y algo que me gustó mucho es que tú dices, a los niños se les informa y con los adolescentes se conversa. En este espacio hablamos mucho de la etapa de la adolescencia porque me parece que es una etapa que tiene muy mala prensa y yo me he propuesto lavarle la cara a la adolescencia. ¿Qué podemos conversar con nuestros adolescentes sobre esta decisión de los adultos? Lo primero es comprender desde el punto de vista de ciclo de vida, de neurodesarrollo, que nuestros adolescentes están utilizando sobre todo la parte emocional del cerebro. ¿Cierto? Ahí es donde hay un montón de conexiones neurológicas en este momento. Entonces, cualquier experiencia o vivencia de un adolescente es potencial. Yo siempre doy el ejemplo del primer amor. ¿Sí? Cuando uno recuerda el primer amor en la adolescencia, uno dice, "Ah, ahorita a mi edad, mi amor, que es mi marido, no sé, sentía lo mismo". Lo que pasa es que el cerebro adolescente sí siente más, lo siente más poderoso. Nosotros los adultos utilizamos más
el prefrontal. Entonces, lo primero es sintonizarnos, entendiendo que estamos casi que utilizando dos partes del cerebro para el mismo tiempo, ¿no? Nosotros muy desde la parte lógica del prefrontal y ellos desde la parte emocional. Dos, los adolescentes generalizan todo, ¿no? Entonces es muy importante entender que si esto es para siempre, así me va a pasar en la vida, todo es como nunca, siempre, todo es como muy grande. Entonces la conversación nos permite aterrizar en una vivencia. Nosotros como familia, ¿qué estamos viviendo? Quiero oírte, quiero oír qué sientes para que lo puedas sacar, le demos cabida a esa rabia, a esa frustración, qué preguntas tienes, en donde su voz es importante, no necesariamente porque vaya a cambiar las circunstancias, sino porque yo puedo aprovechar para resignificar una cantidad de cosas que se están viviendo en la familia. Puedo enseñar un montón de cosas. Es más, puedo ver ellos qué están viendo y reafirmar temas de confianza en la familia. Los adolescentes se han percatado de un montón de cosas. Entonces, muchas veces son el brazo armado de un conflicto familiar. Que esta situación puede exacerbar ese conflicto para ellos o puede aliviar. Entonces, lo tengo que conversar. Para muchos adolescentes es como, entiendo, lo veía venir, es dolorosísimo, pero me estaba dando cuenta de un montón de cosas, tenía un montón de preguntas y para otros es una sorpresa o es contra mí, me lo tomo personal. Entonces, claro, aquí sí se tiene que sentar en una conversación a oírnos, en donde no es un tono de yo te estoy dando explicaciones porque nosotros no podemos desdibujar el sistema. Papá y mamá, por más adolescentes que sean, siguen siendo la autoridad en la casa. Y con autoridad me refiero a que son los padres, ¿cierto? Y están tomando una decisión adulta de su relación de pareja con implicaciones familiares. Es una relación de la pareja, una decisión de la pareja. Y los hijos tienen que poder recibir esta información con un montón, digamos, como de conversaciones, de explicaciones, que los ayude a caminar sus emociones, a entender cosas, pero sobre todo también a respetar a su papá y a su mamá, o su papá y a su papá, a su mamá y a su mamá, que están tomando una decisión que también es muy compleja para ellos. Y ahora que hablamos de conversación con los adolescentes, puede pasarnos, y aquí quiero que entremos un poco en el tema de los límites, que nos pregunten tanto que llega un punto en que digamos, ok, ya esa información no te la voy a dar. Entonces, ¿qué entra en esa gaveta o en ese folder, esa carpeta, ¿no? ¿Qué es lo que nos reservamos? Porque además estamos hablando de la vida íntima de dos adultos que no tienen por qué permear completamente al equipo de los hijos, ¿no? ¿Qué no les decimos a nuestros hijos ante la noticia de la separación? Esa es una de las grandes enseñanzas para nuestros hijos, que los adultos tenemos una vida privada, que es privada. Dos, nosotros no podemos dar una información que ponga a los hijos en ese lugar a tomar bandos. Entonces, si yo doy una información que es privada de lo que nosotros vivimos, que nadie tiene cómo comprenderla porque es nuestra propia vivencia, menos nuestros hijos que están implicados emocionalmente. Inevitablemente ellos van a sentir o responsabilidad o culpa o se van a sentir en bandos, van a tender a proteger a alguno de los dos y vamos a desdibujar ese sistema y esa constelación y no podemos hacerles ese daño a nuestros hijos. Es tratar de ayudarlos a permanecer neutros. ¿A qué me refiero con esto? No se trata de que estén insensibles. Nuestros hijos pueden sentir y pueden sentir cosas distintas por uno de los dos padres. Y ahí los podemos acompañar y podemos ayudarlos a aliviar la sensación. Pero nosotros no podemos exacerbar, digamos, si ellos tienen rabia hacia uno o hacia el otro. De lo peor que podríamos hacer es hablarles mal del uno o del otro. Y contar intimidades pone a nuestro hijo en ese lugar de amigo. Y no, nuestros hijos no son nuestros amigos. Mi amiga tiene que ser de mi edad y mi hijo tiene que tener un amigo de su edad, porque ahí lo ponemos en un lugar al cual no pertenece. Pensemos en los padres como los pilotes del edificio. Si yo me quito de ahí y entro en ese edificio, el edificio se me cae. Yo tengo que seguir sintiendo que mis papás son esos dos pilotes que están ahí. Ahora bien, cuando hay situaciones extremas donde las cosas se caen por su propio peso, se evidencia. Es decir, los niños se enteran, es por una circunstancia que ellos mismos están siendo partícipes en carne propia. E incluso desde ese lugar, yo puedo enseñar un valor hermoso que es la compasión. O sea, yo desde ese lugar puedo enseñar de todas maneras a humanizar lo que está sucediendo. No significa ni justificar,
ni resignarnos, ni permitir y no poner límites, pero sí humanizar y de pronto ser compasivos con lo que está pasando, entendiendo que es su papá y su mamá y son sus pilotos. Ahora, en una separación por las buenas, Juanita, no pudiéramos correr el riesgo de quedarnos enganchados en un divorcio tan maravilloso que ahora lo que somos es una expareja que no comparte el techo y la intimidad, pero que comparte todo lo demás. ¿No correríamos ese riesgo en una separación tan idílica? Pues mira, vida, yo he visto procesos tan distintos, tan variados, tan únicos, en que ya aprendí a que cada diseño es perfecto y por algo lo tienen que vivir así. Es decir, sí, han habido separaciones por las buenas donde se recupera una gran amistad y comparten una cantidad de espacios. Además, voy a poner ejemplos, viajan juntos en donde, si bien además del cumpleaños de los niños, además de la entrega de informes o del bazar o de algo que tengan que ver de la universidad a los niños, en donde son esas compartires obligatorios del sistema familiar, porque siguen siendo familia, toman la decisión que ciertas cosas van a hacer juntos. Celebran el Día de la Madre juntos, con la nueva pareja, con la familia recompuesta, por ejemplo. ¿Y qué es lo que yo veo ahí? Un mensaje contundente a los niños que es, seguimos siendo familia. ¿No? Lo que pasa es que no en todos los casos se puede ver por cómo fue el divorcio, por el tipo de comunicación que hay, por el dolor que hay, por de pronto porque no hay la afinidad para que eso se dé. Pero sí, evidentemente se pueden diseñar cosas donde se pueda compartir mucho. Ahora bien, hay que poner ciertos límites claros que independientemente que seamos grandes amigos, yo voy a poner un ejemplo típico que doy es, ojo con esto de nos quedamos con las llaves de la casa porque nos sentimos muy civilizados y entonces no hay problema con que tú vengas, puedes venir cuando quieras a visitar a los niños. Ojo, porque en algún momento de principio eso se puede admitir, pero pongámosle término a esto, porque esta ya no es tu casa, es mi casa. Y en esta casa yo puedo de pronto reconstruir o hacer una nueva familia. Y va a ser muy difícil cuando en ese marco yo te diga, dame las llaves o cambio las guardas. Entonces es más fácil que en los preacuerdos yo ponga esas reglas un poco claras. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Te entrego las llaves y qué va a pasar cuando conozcamos a otra persona y cómo lo vamos a comunicar a los niños. Primero me lo comunicas a mí o a los niños. ¿Sí? Todas esas cosas que van surgiendo como espontáneamente, rico poderlas ir hablando desde un principio para que no nos cojan de sorpresa. Y sobre todo para no creernos que ahora sí todo es perfecto. No, porque somos humanos, hubo una relación, hubo cariño y es difícil que de pronto no nos confundamos o nos dé rabia ciertas cosas. Entonces, lo más clave es que así tengamos una gran amistad, hagamos unos acuerdos claros desde el principio. Fíjate que para llegar a esos acuerdos tiene que estar muy claro que la separación es el espacio que queremos caminar ahora sin saber que es definitiva o no, porque como tú bien decías, existe también el territorio de la preseparación, donde estamos dándonos este permiso, pero no sabemos qué ruta va a terminar tomando esto, ¿no? Entonces te quería preguntar, en tu experiencia, si luego de acompañar en las buenas separaciones has visto buenos reencuentros también. Sí, han sido la excepción. Y lo digo porque yo creo que las personas que ya han llegado y han abierto esta puerta, una cosa bonita que he podido también ver en la estadística muy alta es que sí vienen de procesos terapéuticos de pareja. Y no por eso es que la terapia de pareja no funciona. Al revés, es que la terapia de pareja hace un primer camino de preparación en comunicación, en autoconocimiento, en reconocimiento de ese otro que se ha ido transformando, el reconocimiento del nuevo vínculo, etcétera, etcétera. Entonces, sí ha pasado en que en esa etapa primera en donde hacemos unos planes, durante esta época, antes de ese día en el cual vamos a hablar con los niños, vamos a acordar cómo vamos a dormir, a quién no le vamos a contar, a quién sí le vamos a contar. Los niños aún no se han enterado, ¿no? Visitemos un abogado, miremos unos temas, organicemos unos temas financieros y en ese camino sí he tenido familias que dicen, paremos un minutico. Hemos mejorado nuestra comunicación, por ejemplo. A veces me ha pasado que el haber resuelto lo financiero libera un montón la pareja, un montón. También ha pasado que en estos momentos en los que se habla de separación, se despierta a veces la libido y hay unos reencuentros
en la parte, por ejemplo, de la comunicación sexual, ¿cierto? Entonces hay unos encuentros bonitos que nos abren un camino para volver a hablar de unos temas. Hablando de parentalidad, por ejemplo, en la preseparación encontramos puntos en común y comenzamos a trabajar en equipo. Entonces sí ha pasado las dos cosas, o que nos reencontramos y encontramos afinidades, o que nos encontramos en un mejor lugar para que en esa separación podamos ser un buen equipo. Desde la logoterapia, que es la escuela en la que te formaste y lo que practicas, nos ofrecen la mirada de unas fases del duelo que vamos recorriendo. Tú las propones aquí en el libro, las compartes, y me encantaría si nos pudieras hacer ahora como un resumen de estas tres instancias o facetas que vamos a recorrer. Ahora estamos hablando del duelo por separación, pero puede ser el duelo por cualquier pérdida. ¿Cuáles serían esas paradas que vamos a ir haciendo en el camino? Sí, estas tres etapas que Fisioti nos habla en la logoterapia es para cualquier duelo y son muy bonitas porque son súper esperanzadoras. La primera es un nombre rarísimo, que se llama la soledad del cognoscente, que básicamente es como esta sensación donde yo puedo ver lo que está pasando, pero es como si estuviera nublado en un sueño. Justo ayer me pasó con una pareja acá que me tiene muy conmovida todavía porque uno en esto no saca callo, ¿no? No, vida, uno en esto en el corazón, en donde él decía aquí sentado, estoy en un sueño. Yo puedo oírlas, yo puedo ver lo que está pasando, pero yo no puedo estar ahí. Es como que el sol sale y no puedo, ¿no? No, como que hay un entendimiento. Yo lo comparo con como cuando los niños están aprendiendo a leer y a escribir, que entienden las letras. Saben que está la M, la A, la M, la A, y saben que eso puede llegar a ser mamá. Pero luego de eso yo llego a una siguiente fase en la que entiendo y digo, ok, entiendo. Entiendo que esto puede ser bueno también para mí. Entiendo que esto es sano para mis hijos que van a experimentar otro tipo de relación donde hay menos discusiones, por ejemplo. Entiendo que me puedo dar una oportunidad, entiendo que para mi expareja está bien. Pero luego llega una maravillosa con el tiempo que es comprendo. Y el comprendo es un punto que yo digo y que lo digo desde mi separación. Si yo volviera a vivir, volvería a vivir esto, porque reconozco los regalos escondidos, el crecimiento intrínseco que hubo en mi vida y en los alrededor mío, este proceso tan doloroso. Si yo, Juanita Boada, volvería a nacer, me volvería a casar con Carlos, me volvería a separar con Carlos y me volvería a casar con Alejandro. No me arrepiento de lo vivido. Ese es el comprendo. Es donde yo ya puedo entender que esto me dejó regalos, que esto me transformó como persona y que tengo algo además para aportar al mundo con lo que transité. Entonces, por eso digo, es una mirada muy esperanzadora, pero no es este positivismo tóxico de mira el vaso medio lleno, no. No, no, no. Vamos a darnos un tiempo largo, largo, en donde yo hago un ejercicio más cognitivo en el entender y un ejercicio de transitar las emociones para luego llegar a esa parte de comprensión que tiene que ver más como con lo espiritual de la persona. Cuando hablo de espiritual no es religioso, es desde lo espiritual de Víctor Frankl, que es como la capacidad de autoconocimiento. Recorridas estas etapas, has dicho algo que me parece que es valiosísimo y que la serenidad y la madurez permiten ver, ¿no? Ya luego que sales de la nebulosa y logras ver otra vez con claridad. Y es rescatar los regalos que te dejó, no solamente la separación, sino el camino recorrido. Hay una terapeuta de pareja que seguramente has conocido, que es Esther Perel, que ella habla de las separaciones, sobre todo después de un tiempo, como un éxito, y ella invita a resignificar lo que muchas veces hemos percibido como fracaso, porque dicen, vean todo lo que ustedes sí lograron mientras estuvieron juntos. Si en este momento nos está escuchando una pareja que está pensando o está transitando la posibilidad de disolver la pareja, ¿cómo la ayudamos? ¿Cómo ayudamos a esta persona a que empiece a descubrir estos regalos? Lo primero es lo que acabas de decir de Esther Perel. Yo lo veo de la siguiente manera. Este no es un libro nuevo en nuestra vida. Este es otro capítulo del mismo libro. Es decir, vamos a honrar lo vivido y reconocer en eso vivido un montón de cosas, empezando por una familia, unos hijos, unas experiencias, porque una de las creencias más dolorosas es esto se desvaneció, se desapareció, se rompió, se desbarató, ya no hay familia, ya no hay casa. No, 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 minutico. Sí existe,
existen las células de todos. Tenemos una historia, tenemos una biografía, ¿cierto? Y el relato que yo me cuento va a ser la diferencia ¿esto es un libro nuevo? No, no, no. Este es un nuevo capítulo. Entonces, arrancando desde ahí, eh, yo invitaría a estas personas que están transitando por esta pregunta a que se den el permiso, lo primero de evaluar cuáles son esas creencias, esa mirada que tengo yo de qué es el amor, qué es estar en pareja, qué es lo que realmente necesito, qué puedo necesitar para ser una mejor persona para mí, para los demás. Eh, y desde ese lugar ver qué tan interferentes pueden estar siendo. Lo segundo, reconocer que el cambio y la incertidumbre en sí mismas ya son muy fuertes y que vamos a transitar por esa incertidumbre de esto cómo es, y poder asomarnos, yo siempre les digo, asomémonos al precipicio, a ver qué es lo que hay allá. Y cuando empezamos a mirar, ahí es donde empiezan a aparecer los regalos. Yo siempre les hago dos ejercicios, uno más del pasado y uno más del futuro, y es de este pasado, que es todo esto tan bonito que puedes como eh, rescatar de tu pareja, que te enamoró. Y eso que está ahí, que hubo ahí, ¿qué queda? ¿No? ¿Qué de eso existe todavía? No sé, los hijos, o que una buena comunicación, o que éramos socios en esto. Eso está aquí. Y ahora vamos a mirar en ese precipicio qué posibilidades puede haber para tu vida. ¿Con qué te sueñas? ¿Qué te imaginas? ¿Qué soñarías no de otra persona, sino del estar en pareja, por ejemplo, o de tu propia soledad? ¿Qué rescatas ahí? Empecemos a jugar con eso para ver allá que no solo hay dolor, tristeza, ¿sí? Sino que también pueden haber nuevas historias, nuevas posibilidades, nuevos sueños. Y ahí volvemos y nos ponemos en la posición actual. ¿Qué tengo hoy? Y cómo hoy con lo que tengo, qué puedo decidir y construir pensando tanto en mí como en los demás. Entonces, hacer un ejercicio de toma de decisiones con sentido es fundamental. Tomarnos el tiempo que sea necesario, no tiene que ser rápido, no hay ningún afán, tampoco es algo que tenemos que morarnos el tiempo en el cual estamos en una rueda de ratón de la cual no podemos salir, pero no es algo que tengamos que hacer de afán tampoco. Eh, y una cosa que tú decías al principio que para mí es la ley, no lo hagamos solos, hagámoslo acompañados. Desde ahí podemos ver un puntos ciegos. Ahora, reconocer que en los consejos de los demás a veces viene su propia historia, ¿no? Saber poder filtrar un poco eso, pero un guía, una psicóloga, terapeuta de pareja, un abogado, un amigo, alguien que nos escuche es absolutamente vital en este momento. Será la intención un poco del libro, ¿no? Como de tener una compañía en el silencio o en el cuidado de mi casita, de pronto sin querer todavía hablar mucho. Y qué importante que el libro exista porque creo que hay tanta información sobre separación y tan poca información sobre separaciones amistosas, separaciones consensuadas, buenas separaciones. Y yo creo que uno de los regalos que nos puede dejar esta experiencia, Juanita, y me imagino que así lo has constatado, es que a lo mejor estas parejas que fueron tan buenos matrimonios pueden ahora ser excelentes exparejas también. Que tú digas, bueno, tengo el mejor ex esposo que alguien puede tener. Y yo tengo la mejor ex esposa que alguien puede tener, porque igualmente nos seguimos poniendo de acuerdo en cosas que para nosotros son fundamentales y que preservan lo que hay que preservar, que es el vínculo que nunca vamos a desatar, que es el vínculo de los hijos, porque estamos hablando de familias con hijos. Juanita, para mí ha sido un gustazo. Sí, dime. Una cosa que iba a decir ahí justamente es que ahora sí es hasta que la muerte nos separe. Ahora nos une una sociedad de por vida que es la familia, los hijos y esa familia primaria. Entonces, pues siendo así que esto nos convoca, miércoles, ¿cómo poder hacer de esta sociedad una sociedad absolutamente fructífera? Yo le llamo a esto, hagamos juntas directivas, una vez al mes, luego una vez cada 6 meses, tengamos un chat que se llame hijos para hablar justamente de los hijos, tengamos una zona neutra en la que podamos hablar, diseñemos algo para que hacerlo o transitarlo sea la manera más fácil para llegar a esa sociedad, que ahora sí es hasta que la muerte nos separe. Definitivamente. Comparto contigo lo de las juntas directivas. Yo creo que si la pareja se viera a sí misma como una sociedad que necesita
proyectar planes a futuro y hacer juntas directivas frecuentes, muchos malentendidos se ahorrarían. Para mí ha sido un gustazo tenerte aquí en el podcast. Para mí leer tu libro ha sido de grandísima ayuda para ayudar a otras familias y vamos a dejar en la descripción del episodio donde lo pueden encontrar. Juanita, gracias. A ti, vida, muchas gracias por este espacio. Un placer estar contigo de verdad. Gracias. Y a ustedes que han sintonizado este episodio, esperamos, Juanita y yo, que haya sido de serenidad, de tranquilidad, de esperanza. Sabemos que atravesar una separación se parece a entrar en un túnel muy oscuro, pero también sabemos que se sale y que si lo hacemos con información, con acompañamiento, va a ser mucho más saludable y amoroso para todos. Nos encontramos en un próximo episodio de Vida Contigo.